Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestro canal de entrevistas. Seguimos pendientes, seguimos platicando con ustedes, analizando todo este tema del huachicol fiscal. Hoy por la mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, vuelve a abordar este tema, haciendo referencia sobre todo al tema de la Marina, ya que hay un vicealmirante que ha sido detenido, hay un contraalmirante que está prófugo, otro marino, un capitán, aparece muerto generando muchos comentarios alrededor. ¿Por qué? Porque supuestamente se le señala de estar también relacionado con esta red. La presidenta dijo otra versión en ese marco, pero vamos profundizándolo al respecto con una de las mejores periodistas de la actualidad que conoce y conoce bastante de este tipo de temáticas. Mi querida Ana Lilia Pérez, siempre es un honor recibirte en esta comunidad. ¿Cómo estás? Un gusto, Jesús. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Oye, querida, pues yo comenzaría precisamente por todo esto. A ver, la Marina, el huachicol fiscal, entendemos que la Marina opera las aduanas de nuestro país, que el huachicol fiscal juega un papel determinante en el tema aduanero. ¿Tú cómo vas leyendo todo este entramado que se ha venido dando en torno a este golpe que obviamente se da a esta práctica, la afectación de esta práctica y la participación también de una institución que pues goza de credibilidad entre la ciudadanía, pero que está activamente involucrada en lo que es la vigilancia de las aduanas? Primero, Jesús, si me lo Adelante. permites, porque he visto muchísima desinformación en medios, en redes, una intencionalidad política primero yo diría por manchar también esfuerzos que sí se han hecho y explicaré, Mm. pero sobre todo por darle un uso político al tema. Y creo que ahí viene uno de los principales problemas para el tratamiento de esto. Y hay mucha irresponsabilidad también por parte de medios que difunden mentiras. Entonces, primero, porque estamos ante un problema que la audiencia lo sabes tú como colega Jesús, Gracias. desde hace casi 20 años yo he estado documentando el tema del huachicol. ¿Y por qué me refiero al propio trabajo que he desarrollado durante casi 2 décadas en ese tema en específico? Porque con intencionalidades políticas se está haciendo pretender como que es algo nuevo o desbordado en estos momentos y no es así. Pero además, porque el tema del huachicol, me voy a permitir brevemente volverlo a Adelante, adelante. explicar para tu audiencia, para que no se preste esta mala intencionalidad política que se está dando actualmente. Primero, el huachicol comienza como una práctica de un robo hormiga en las instalaciones de Pemex. Lo ya documentado muy ampliamente cómo se fue tornando en una estructura paralela desde dentro de Pemex. Si ahorita leemos el libro del Cártel Negro, Jesús, que es el Ujú. libro que revela esa práctica que se publicó durante los gobiernos panistas, y en ese libro ya se hablaba de huachicol que comienza como algo hormiga, pero para esos momentos ya estaba estructurado y ya había contrabando también. O sea, esto que hoy se llama huachicol fiscal ya existía desde esos gobiernos. Y es importante plantearlo, Jesús, porque quienes estaban vinculados en esos orígenes al huachicol fiscal eran empresarios vinculados al Partido Acción Nacional en toda la región fronteriza, a quienes funcionarios de los gobiernos panistas les dieron protección. Eran parte de sus estructuras que el panismo estaba haciendo a favor de los distintos gobiernos del PAN. Cualquier persona que desee confirmar lo que estoy planteando puede ahorita mismo ojear el libro El Cártel Negro y ahí se precisa esto del contrabando de combustible. Y ese contrabando también ya existía hacia Estados Unidos. Y existía que desde Estados Unidos también se metía contrabando que en ese entonces le llamaban combustible genérico Mm. y era contrabando. Y entonces había empresarios, cualquier persona que desee verificar lo que estoy planteando, puede revisar en ese libro qué empresarios en su momento, a quienes se les detuvieron en ese entonces eran pipas.
de estos empresarios vinculados al panismo. Y eso se dejó avanzar. Yo ya lo he documentado, lo he expuesto muy ampliamente como este contrabando en buques también data de hace muchos años y todas esas estructuras se fueron permitiendo. ¿Por qué es importante plantear esta aclaración también en que cuando hablamos de huachicol hablamos no solo de ese robo de combustible a petróleos mexicanos de manera interna en sus terminales, en sus ductos, en sus instalaciones, en pozos directamente vía marítima, sino de aquel combustible que, por ejemplo, a veces se robaba en la frontera de Tamaulipas, se mandaba a Estados Unidos, a veces se comercializaba, ya lo comercializaban empresas estadounidenses. Esto que hoy se plantea en Estados Unidos no es algo nuevo. Quizás si hubiesen leído el libro El Cártel Negro hace más de 15 años, lo hubieran combatido desde entonces, porque se dejó crecer el problema en los dos países. En la frontera se daba todo este flujo de contrabando. Y se traía también contrabando de combustible que en un origen puede meterse al país porque pudo ser robado en otro lugar o porque se le daba la vuelta también para simular que había sido robado y entonces se usaba para pretender que es otro cargamento. Como pasa con este barco que se realizó el aseguramiento de ese combustible. Después, han estado participando empresarios gasolineros, que son quienes comercializan ese combustible, se comercializa en gasolineras y se comercializa también en expendios clandestinos. Esto ha ocurrido ya hace muchos años, pero hubo un componente, Jesús, que detonó el contrabando de combustible, que ya existía, pero hubo un componente que lo detonó y fue la fallida reforma energética de Enrique Peña Nieto. ¿De qué manera? Previo a esa reforma energética, solamente Petróleos Mexicanos podía importar combustible y era el único proveedor con quienes tenían que abastecerse los empresarios gasolineros. Entonces había una ruta también para ver la trazabilidad de ese combustible de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, se hacía un cruce de datos para identificar cuánto volumen compraba una gasolinera y cuánto dejaba de comprar. Y había gasolineras que dejaban de comprarle totalmente a Pemex, pero seguían vendiendo. Y muchas eran en la frontera, en los estados de Tamaulipas, en Coahuila, en Nuevo León. Y esa es una manera que tenía Pemex para identificar, esta gasolinera no está comprando nada, pero sigue operando. ¿De dónde lo está sacando? Previa a esa reforma, o lo comprabas con Pemex o lo comprabas con Pemex, y si no, era combustible robado o era combustible de contrabando. Ese era de alguna manera un candado con el que se podría hacer un cruce de datos. ¿Qué pasa con la reforma energética? Bueno, prolifera el contrabando porque se dieron muchos permisos de importación donde los contrabandistas, cuando digo los contrabandistas, estoy hablando de empresarios gasolineros, de transportistas, vinculados, sí, con grupos criminales, pero quienes llevan el negocio final son expendios de gasolina, son transportistas, es la industria que aparenta la formalidad, pero que compra ese combustible de contrabando o comercializa ese combustible de contrabando. Entonces, con estos permisos, lo que empezaron a hacer es que tenían permiso para cierta cantidad y metían volúmenes mucho mayores, o disfrazar lo que estaban trayendo al país como si fuese aceites, es lo más usual. Esto que vimos en el buque es lo más usual. Traigo aquí mi embarque, pasa la frontera. ¿Qué traes? Traigo un aceite que no genera algún impuesto. Bueno, pásale. Y ahí es donde entra la complicidad de funcionarios aduanales, en este caso trabajadores, de personal de la Marina al hacerse cargo de varios puertos, aduanas, recintos portuarios. Por ejemplo, si vemos qué labores tenían las personas que han sido detenidas dentro de los puertos, dentro de las aduanas, labores de supervisión, labores de administración, labores financieras, labores de revisión en recintos portuarios. Entonces, lo que empezaron a hacer fue cooptar personal de la Marina, como en su momento hicieron los grupos criminales también, o los ordeñadores de ductos, con
personal de Sedena que se encargaba de vigilar ductos. Por eso es que vemos que se ha planteado el uso de documentación falsa, porque con esos documentos dicen, traigo este embarque. El tema es que la labor del personal en aduanas, en recintos fiscales, todo es verificar que el embarque realmente trae lo que dice tener. No solo con un documento y pásale por ahí. Entonces, esta es una modalidad, cuando hablamos de huachicol fiscal, lo que hablamos es una modalidad de contrabando técnico. Traigo mercancía y digo que es algo que no es. Por eso también están involucradas agencias aduanales, las comercializadoras, las propietarias de esos pedimentos de importación. Y bueno, vamos a ver a quiénes más se detiene porque son estructuras grandes, Jesús. Son estructuras muy organizadas para poder operar de la manera en que se ha reconocido que se operaba. Ahora, quiero destacar otro Ujú. punto que es sí dice mucho el hecho de que sea la propia Marina participando en un operativo donde detienen a sus elementos, Claro. porque es verdad que la Marina es una institución que a diferencia de otras, y lo planteo así porque desde hace muchos años también he trabajado investigando, tú lo sabes, Ujú. este sector, el sector marítimo, tanto en su ámbito civil como en su ámbito naval. Y quien desee revisar mis publicaciones, he hecho mucho trabajo en estos sectores. Entonces, conozco del tipo de estructuras que se tiene en cada uno. Y en la Marina, por ejemplo, uno de los mecanismos de control para identificar malas prácticas es que van rotando al personal. Tienen un área de inteligencia, tienen un área de contralorías internas que son las que van detectando posible actos de, corrupción, que es lo que está planteando el secretario por estos días, que hay controles internos para identificar aquellos elementos. También es verdad que hay investigaciones y lo sabemos todos que al recaer en el tema ya de la fiscalía, pues no hemos tenido la fiscalía más diligente que quisiéramos tener. Las investigaciones tardan mucho. Ahora, tengo que hacer un agregado a este tipo de mecanismos cuando se trata de embarcaciones, Jesús, o transporte que ya tiene una vinculación binacional. Recordemos que en los barcos que entraron con estos cargamentos o en los trenes también cruzan fronteras. Entonces debe haber también una revisión de documentación. En el caso de embarcaciones tiene que haber una revisión hasta de sí, cuando se contrató el transporte, a quién se lo contrataron, qué tripulación estaba, si la tripulación sabía o no que se hacía este tipo de operaciones ilícitas, ajá, porque muchas veces la tripulación, y cuando digo la tripulación me estoy refiriendo a el personal que trabaja en ese barco y que son barcos cargueros. En este caso, me estoy refiriendo al buque petrolero que fue el que se detuvo en Tampico y a veces, pues los tripulantes no, ellos no tienen por qué tener el documento que avale. Los capitanes sí, los capitanes se debe haber una investigación mucho más ajuiciosa, pero acá por lo que se ha reconocido y se ha revelado, pues eran estructuras ya muy organizadas. Ahora, sí sí es preocupante que sea a los niveles tan altos como llegó a estas estructuras y para ponerlo en contexto de la audiencia, un vicealmirante pues es el segundo a mando en esta institución, es uno de los grados más altos que se tienen en esta institución. El almirante pues es el nivel superior, el vicealmirante es solo un escalafón más abajo y bueno, también por la cercanía que tenía este vicealmirante en las estructuras de mayor influencia. Yo planteo que
pues sí es muy importante que la investigación llegue a fondo y reforzar aquellos controles internos. Se va identificando, Jesús, con este tipo de casos. Bueno, las aduanas, qué tipo de personal, los controles de confianza, el personal civil, el personal naval, cómo se va a trabajar. Me parece que esto tendría que marcar una pauta para reforzar los niveles de seguridad, los niveles de control interno, porque son áreas estratégicas para la seguridad nacional además. Totalmente de acuerdo contigo, me queda Ana Lilia, y que aparte coincido y te lo digo abiertamente, eres de las voces más autorizadas con mayor credibilidad para entender todo este entramado. Y qué bueno que nos explicas eso, toda una estructura que se fue creando a través de los años y que se vuelve verdaderamente complicada de combatir, complicada de enfrentar por el mismo poder que ha ido tomando. Y la trascendencia, como bien lo señalas, de que haya sido desde la propia Marina en donde se señala a sus elementos con esta parte de una red y que se hable de 200 órdenes de aprehensión, te habla del tamaño precisamente de estos intereses y del daño que se le provoca a petróleos mexicanos, porque a lo mejor sí, no estamos viendo muertos, afortunadamente me refiero a las refriegas en las balaceras y demás, pero el daño que se le está provocando al país es durísimo en el aspecto de las ganancias de Pemex, en el aspecto fiscal. En el aspecto fiscal, y además, Jesús, cuando hablamos de contrabando de combustible, he planteado que a veces es combustible robado o combustible que se comercializa en mercados internacionales a precios muy bajos porque es de ínfima calidad. Y por eso se mete de esa manera, además de evadir impuestos. Acá estamos hablando de los funcionarios que pues se dejaron seducir por el efecto de los recursos. Quisiera compartirte también que en estos tiempos recientes que trabajo hoy en un texto, bueno, me refiero a que hoy se difunde mi videocolumna y si Ujú. me permites Adelante, comentarlo, adelante. hablo precisamente en mi videocolumna que está disponible cada martes para las audiencias. Sin Hoy embargo, hablo precisamente de esas detenciones, de cómo han funcionado estas estructuras y hablaba en horas, en días previos, también con personal de la Marina que me planteaban la importancia de que se lleve a proceso los casos de elementos que incurrieron en estas prácticas, porque es una de las instituciones que tiene el mayor reconocimiento del país. Si nosotros revisamos cada que se hacen evaluaciones sobre las instituciones a ojos de la ciudadanía, es una de las instituciones mejor evaluadas. Y el hecho de que se identifique y se diga no va a haber impunidad y bueno, se va demostrando, mi videocolumna hoy la titulo Hasta donde tope, que es una de las promesas que se han hecho de combate y eso me parece muy relevante porque las instituciones las van formando sus elementos, las personas que integran esa institución. Entonces, detectar a tiempo, Jesús, aquellos elementos y decir no va a haber impunidad, pero demostrarlo. Por eso es importante que se hagan efectivas todas esas órdenes de aprehensión que ya se siguen, que la fiscalía haga un trabajo limpio en términos de cuidado, muy cuidado. Ahora tenemos un nuevo poder judicial, Jesús, que le tocará llevar adelante estos procesos. Es muy importante que hoy se planteó que se va al ámbito de lo civil. Es muy importante porque estamos hablando de delitos federales y tenemos el contexto que puede ser muy bueno para procesar este tipo de casos, que tenemos un recién estrenado Poder Judicial que tendrá en sus manos el procesar estos casos que no solo pues son importantes para combatir un delito que genera un impacto en las finanzas públicas, sino para demostrar también que no habrá impunidad. Y este será un mensaje muy poderoso porque solo así se va a combatir la corrupción y en las estructuras
hasta donde tope y que se lleve a proceso a quien deba llevarse a proceso. Creo que es una etapa interesante el contexto que estamos viviendo para que se plantee de qué manera se va a combatir la corrupción ante estos casos de algunos elementos que incurren en estas prácticas, porque entonces así envías un mensaje claro de que no se va a permitir la impunidad. Y eso es lo único que puede inhibir a que quienes estén colaborando en estas prácticas no lo hagan. Es una cuestión también, pues, un mensaje de ya no puede sostenerse la impunidad en este país. La justicia debe funcionar y que se presenten las evidencias de todo. Se ha planteado públicamente que el hecho de que tardar esta integración tiene que ver con la evidencia. Esperemos que haya evidencias sólidas. Quisiera destacar un punto. Me pareció muy relevante el que se esté comentando que la unidad de inteligencia financiera actual logró evidencia para identificar, por ejemplo, depósitos, perfiles ya financieros de estas personas que no correspondían con sus ingresos legales, también en el caso de los empresarios que han sido detenidos, porque acá nos habla ya de un trabajo que va en una ruta del nivel ya de la trazabilidad financiera, que es una de las vías principales para combatir el crimen organizado, porque aquí hablamos, cuando hablamos de huachicol en estas escalas, hablamos de crimen organizado. Y en eso los empresarios que están coludidos en esto, pues necesitamos que se desmonten esas estructuras. Que si un empresario gasolinero o dueño de muchas gasolineras es quien compró ese combustible que fue contrabandeado, pues también que se le aplique la ley. Y eso es lo que esperamos ver, Jesús, con estas órdenes de aprehensión y estos procesos que se nos han planteado están en curso. Es una investigación en curso y el propio fiscal dijo desde el domingo que se hizo oficial estas detenciones que había muchas órdenes de aprehensión. Totalmente. Mi querida admirada Ana Lilia Pérez, yo como siempre de verdad te agradezco muchísimo estos minutos en donde nos permites aprender de ti e invito por supuesto a la audiencia que te siga. Estás sin embargo, estás en la mesa de Radicales, si no mal recuerdo, y aparte presentando tu gustada columna de la cual soy fan, por supuesto, en este mismo medio. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, querida, que nos aportes tanta sabiduría. Gracias, Jesús, y encantada de estar contigo porque además tienes una audiencia muy generosa también y por tu conducto saludo a toda tu audiencia.